Libro de arena. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Y bienvenida al episodio número 9 de Libro de Arena. Yo soy Eduardo Tena. Y yo soy Ana Arias y el día de hoy nos acompaña la escritora y poeta Micaela Solís. Micaela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, mil gracias por invitarme porque regreso a mi alma mater. Ah, ¿sí? Yo pasé por estas aulas. ¿En qué carrera? En letras hispánicas. Letras españolas. Españolas, lo que pasa es que me fui al año Ok. Sí. a la UNAM, pero allá continué con letras hispánicas. Sí, cierto. Sí, pues es que, bueno, teníamos la idea de que había salido precisamente de la UNAM, ¿verdad? Fue donde ya se tituló de... ok. Pero entonces aquí empezó. Aquí empecé. Aquí empezó todo. Ah, qué bien. Pues todo, empecé el teatro también. También teatro. Sí. Pues todas las inquietudes que afloran en la adolescencia, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, pues el día de hoy tenemos muchas preguntas y queremos pues preguntarle primeramente, nos gustaría, como comentaba ahorita, pues por su trayectoria, ¿no? Que ¿cómo empezó en el mundo de la literatura? Pues bueno, primero habría que hablar, más que hablar, entrar al mundo de la literatura son inquietudes, ¿no? Y en mi caso pues fue desde la infancia. Bueno, desde el jardín de niños podría decir. Tenía una tendencia muy fuerte hacia las artes. Me atrapó el jardín de niños a mí, sigo ahí. Sí, pues eran cantos, era poesía, era teatro guiñol, me tenía enloquecida el teatro guiñol. Y luego después ya en la primaria veía a mis compañeritas que decían poemas y yo quería estar ahí diciendo poemas y me aprendía de memoria poemas y duraba 2 horas en las tardes, me tocaban los trastos del mediodía nada menos y se reían de mí en mi casa porque duraba 2 horas, pero yo estaba memorizando el varón que tiene corazón de lis, y así las de Juan de Dios Pesa, y luego me empecé a comprar un librito para aprender poemas y así se fue dando. Luego en secundaria, eso fue en primaria, en secundaria yo tuve una maestra que nos estimuló mucho la creación literaria. Nos ponía temas para los viernes nos ponía un tema a desarrollar en narrativa y a mí me fascinaba eso, estaba esperando que llegara el viernes. Y bueno, pues ya después entré a la carrera de letras aquí en la universidad y luego me fui a México, pues allá continué. Y pero aquí al mismo tiempo que estaba cuando estuve, porque me tocó la prepa, esos años gloriosos, maravillosos de la prepa en mis tiempos, de una libertad espléndida y una crítica y de unos análisis a población abierta increíbles. Me tocó esa etapa y es cuando yo entré a teatro. Lo hice con el maestro Fernando Saavedra, más o menos 4 años de actuación, muy intenso también. Sí. Pues en esos tiempos en que se puede uno dar tiempo para todo, ¿verdad? En la juventud, en la adolescencia. Sí, precisamente, y fue un contacto muy directo entonces con la literatura y el arte. ¿Aún se acuerda de qué poemas, bueno, aparte de Juan de Dios Pesa, se acuerda de otros poetas que la hayan ilusionado? No, pues de niña, esos, porque Juan y Margot, 2 ángeles hermanos, que embelezan, se entretienen con juegos tan humanos que parecen, y otro viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, eso también me fascinaba. Y luego, bueno, ya cuando entra a prepa, pues ya se da uno un salto, ¿no? Y no te puedo decir que fueran poetas muy específicos, no era un abanico más amplio, pero entonces a mí me atrajo mucho el teatro, me llevaba mucho tiempo el teatro y la enfermería, hazme un favor, me puse a estudiar también, sí, a mí me atrae mucho la medicina, por ejemplo. Eso que platicábamos el otro día, que eso de la vocación única, casi mística, es un mito. El ser humano tiene facilidades para un abanico de
de actividades. Nos dicen que nos cerremos en uno, pues no. El cerebro no es reduccionista, al contrario, es expansivo. Pero bueno, la gente tiene facilidades para una o varias áreas. Uh-huh. Sí, es cierto, pero sí está muy contrastado lo de la enfermería con el arte. Letras, sí. Eso sí es extraño. Cuando yo hice aquí el bachillerato de humanidades, porque entonces teníamos que hacer era salvajada para mí decidir a los 15 años, a los 16, pues ya el área, humanidades, ciencias biológicas o físico-matemáticas. Pero como para variar, los de letras somos malos para las matemáticas. Y en medicina les daban matemáticas. Entonces ese coco dije, no, voy a humanidades. Pero sí, duré mucho tiempo con un huequito en el corazón. Uh-huh. Pero bueno, ya pasó, ¿no? Es lo que les digo, ¿no? La plasticidad también de las neuronas es mucha y somos muy adaptativos, ¿no? Pero aparte, pues evidentemente la literatura la traía, la poesía, uh-huh, la traía muy incrustada en mí desde niña. Wow. Y hablando de poesía, aquí tenemos un libro que es de su autoría, que me comentaba la otra vez. Son poemas, pero es una novela. Es una novela poética, poetizada, o un poema más bien largo, novelado. El tema es migrantes, la migración, perdón. Te había comentado que inevitablemente tengo tendencia a la temática social. Uh-huh. Si soy panfletaria, que no creo que lo sea, porque no me gusta, pues ni modo. Uh-huh. O sea, es lo que a mí me interesa, lo que me atrae, lo que me jala, ¿no? Intelectual y emocionalmente. Y no digo que ande en la política ni nada, ¿no? Temáticamente, ¿no? La problemática social, la temática social, creo que hay una carga hacia eso, y no quiere decir que no tenga escritos, literatura amorosa, poesía amorosa, y tengo bastante, ¿no? También. Sí, no, pero lo social, y el tema es la migración. Uh-huh. Está interesante eso, por ejemplo, ¿en qué momento se dio cuenta o en qué momento quiso, o para usted siempre fue la poesía un espacio también para los temas sociales, o en qué momento dijo usted, voy a incursionar, voy a usar la poesía también como para expresar esos problemas? Lo que pasa es que también tuve mucha inquietud en ese sentido, hacia la justicia social. Uh-huh. Yo creo que por mi padre. Mi padre fue líder campesino, uh-huh, y era pues muy abocado, ¿no?, a su ideología. Y yo creo que ahí pues sí, yo lo heredé, uh-huh, lo absorbí de él. Y pero soy de la generación, soy generaciones posterior al 68. Me tocó la efervescencia política, ideológica, ¿no? Como les decía ahorita, ¿no? La crítica, la universidad debía ser crítica. La crítica, un estudiante que no era crítico, pues bueno, se quedaba a la mitad del camino desde nuestra manera de pensar, ¿no? Y creo que tal vez por esas dos vías, eso me caló muy profundo. Y pues sigo mucho con esa tendencia, y en posteriormente había mucha crítica a la literatura que le llaman de compromiso. Uh-huh. Para mí no es un compromiso escribir sobre cuestiones sociales, no es un compromiso, no sufro para hacerlo. Sí, es un término extraño, ¿verdad? Lo de compromiso. Así, sí. Hubo un tiempo que había mucha discusión en ese sentido, ¿no? Y unos eran los puros y otros los panfletarios, ¿no? Pero, bueno, decía, pues ni modo, si eso soy. Pero sí evitaba, y siempre he evitado mucho el panfleto, y en un momento les puedo leer y verán, creo yo, no ser panfletaria. Porque no lo hago para la grilla o para tener un puesto, para que me vean como política. En realidad soy muy discreta. Tengo otro libro al que yo le tengo aprecio, que es sobre el primer texto
literario sobre los feminicidios en Juárez, que pues es en México. En Juárez empezó el fenómeno espeluznante que parece que no se acaba ni acabará, es espantoso. Entonces, pues ahí está la misma. Entonces, como yo anduve muy de cerca precisamente investigando, inclusive trabajé un tiempo en Maquila investigando, como dijéramos, haciendo trabajo de campo, pues cómo me atrevía yo a hablar en voz de las obreras sin muy cómoda de afuera, ¿no? Entonces escribí el libro y como anduve tan compenetrada con las mamás, estuve en Juárez hice periodismo, entonces estuve cerca del fenómeno y vi también cómo se usaba el tema. Y lo que hice, ya tenía, como quien dice, mi producto para farolearlo, ¿no? O para ganar premios, porque con ese tema, quien quiera que escribía ganaba un premio. Pero a mí no me parecía ético, es volver a utilizar a las muchachas, ¿no? Sí. Cuando hay una tragedia de ese nivel, de lesa humanidad, nadie puede adornarse con el dolor y la muerte, ¿no? Entonces lo que hice fue rezagarme un tanto, ser muy discreta, porque vi el abuso, unas cosas muy, muy tremendas, muy lamentables en ese sentido. Inclusive en el libro lo manifiesto, lo critico. Eres la bandera desgarrada entre la ambición, la barbarie, no me acuerdo qué más, el pasaporte directo al premio literario, a la ascensión político, al viaje de placer, que eran esos viajes que hacían a veces ciertas ONGs por todo el mundo, y yo veía que no convocaban a las bases. Cosas de esa naturaleza que yo observaba y que, bueno, se convirtieron en parte del cuerpo del libro, ¿no? Y lo manejé al principio nada más en la oralidad con un grupo de danza contemporánea. Era fuerte, la gente se conmovía, pero yo veía cómo se utilizaba y cómo de pronto te ponían raya, como que somos dueñas de ese tema, ¿no? Como que hubo momentos en que pareciera que la realidad social se parcelaba. Se hicieron unos ONG, tú te dedicas a este tema, tú y que nadie que tenga un poquito de voz se meta en estos campos. Entonces, bueno, me rezagué yo a propósito, pero aparte me rezagaron. Es muy interesante, ¿eh? Sí, es todo un rollo, es muy interesante. Y ahorita me siento satisfecha, aunque no me conozcan ni aparezca, pero en el mismo prólogo de ese libro, fíjense, lo escribí en el 97 por ahí, fue el primero, y luego lo anduvimos presentando en eventos de precisamente una que otra ONG, y hasta en teatro lo llegamos a presentar, y ya después a invitación de la UACJ me invitan a publicarlo, entonces fue publicado por ahí del 2002, 2003 por ahí. Ahorita no tengo ningún volumen, salieron muy poquitos y fue muy mal distribuido, ahí me dieron unos cuantos y pareciera que regalé hasta el último, no, yo sé que tengo por ahí en una caja el único volumen que me queda, claro que lo tengo guardado en mi sistema, en la computadora, sí. Por eso ahorita no lo traigo aquí, u otros por ahí, dos poquitos, no crean que tengo mucho publicado, la verdad. Está... Sí, son temas fuertes. Miren, sí. Para escribirlo, perdón, ¿me ibas a preguntar? No, le decía que sí, pues son temas fuertes. Sí, para escribir yo soy del noroeste, yo soy de la sierra de Gómez Farías, allá nací, me trajeron a vivir muy niña, pero mi cultura es rural, es campesina por mis padres. Entonces tengo muchos primos migrantes, pero que migraron hace mucho, algunos, y también de esos primos de que se iban unos meses, regresaban. Bueno,
Pues en una ocasión yo estaba en Ciudad Juárez, porque yo he vivido intermitentemente los últimos 20 años entre Ciudad Juárez y aquí, por razones de trabajo. Entonces yo estaba en Ciudad Juárez y tocaron un día a mi puerta. Y eran 2 personas, 2 hombres, chupados, como dicen en mi rancho, estragados, dicen, y con una mirada, de veras, los acababan de regresar por no sé ya cuántas veces la migra, no traían un centavo, les habían dado todos los polleros, no traían un centavo en la bolsa, y me pidieron un plato de comida. Me dijeron, a cambio de trabajo. Muchachos, pero no miren, se me hace uno de la garganta, esa mirada de vergüenza profunda, híjole, de fracaso humano, no lo voy a olvidar nunca. Me caló hasta lo hondo ver la vergüenza y la dignidad de esas 2 personas, 2 hombres altos, muy de acá del noroeste, ¿no? Flacos, con su sombrerito de su tejanita, sudados, pobres. Entonces, bueno, claro, los atendí todo, pero como a los 2 días me llama mi mamá y me dice, ¿qué crees? Que me habló tu tía, mi tía, su hermana Delfina, fíjense qué nombre tan maravilloso, Delfina, pues que está desaparecido Bernardo, uno de los 12 hijos de mi tía Delfina, muy pobres. Y ya me dijo que se va a ir y que no tiene papeles, pero que a ella no le importa, que va a brincar las cercas y lo que sea, y sí lo hizo, Entonces me dice eso mi mamá, un primo desaparecido en un intento, en medio de una tragedia. Estaba todavía conmovido, que todavía estoy conmovido, pero hay imágenes fundamentales en la vida de uno, sí, que en la vida parece que se despertara el universo ante esas imágenes, que en la vida la vamos a olvidar, no digo en la memoria, emocionalmente en la piel. Y con eso que me dijo mi mamá, me prendió un cerillo, ¿no? Entonces empecé a escribir. Entonces dije, no, pues lo voy a tratar de hacer en serio. Entonces eventualmente me gusta escribir con proyecto. Cuando es un libro con unidad, que es lo que intento, que no son poemas sueltos que fui escribiendo, no. Me gusta la unidad, temática y estilística. Entonces hice un proyecto y me fui a la sierra, casi apenas como quien dice, a conocer mi pueblo, que mi mamá era de un ranchito más adentro, más allá de Gómez Farías, que se llama La Marta. Y ahí también me iluminé, qué extraordinario, es un mundo. Bueno, yo ya había escrito una novela corta sobre mi región. Asombrada desde que estaba en la UNAM, porque recordaba el lenguaje de mis padres, de mis ancestros. Cómo es que cuando estudiaba yo literatura gauchesca, me gusta platicar con ustedes porque son temas afines que a lo mejor lo están viendo ahorita, veía que había voces arcaicos que eran los mismos. Digo, bueno, pero si es la Patagonia y acá es el norte, sí. ¿Qué tiene que ver? Y entonces, pues claro, también estudio uno Siglos de Oro, etcétera. Y dije, pero aquí están los mismos, son las mismas palabras, muchas. Pero, hecho, sí. ¿Verdad que sí? Es asombroso. Y yo decía, ¿por qué? Y entonces yo llegué a la conclusión que fue porque vivían acá en la sierra de manera muy aislada, culturalmente muy aislada. Pues Chihuahua es muy grande, hasta ciertos años, ¿no? Que se perdió el aislamiento por las comunicaciones, por la televisión, etcétera. Pero a mí eso me deslumbró. Entonces me fui a conocer, y escribí una novela corta. Bueno, después viene esto, también fui a hacer trabajo de campo y dije, voy a hacer un libro que sea como
periodismo y poesía al mismo tiempo. Voy a cruzar como migrante, como mojado, fíjense nada más, estaba yo joven todavía, voy a cruzar y voy a hacer todo el periplo y voy a escribirlo, pero en poesía. ¿Cruzó? No, no, fui a la sierra y sí y andaba yo buscando algún amigo o amiga, pero más bien tenía amigos fotógrafos buenos. Pues no, como que no, pues sí, lógico. Oye, aquí tengo mi proyecto, vente, vámonos. Pues no. Lógico, ¿no? Sí, ok. Pues como enganchas, ¿no? Pues ahí voy yo con una camarita de esas baratísimas, sí, casi de cartón, a tomar fotos. Y que, ay, ¿quién quita? Como es uno aventado. No, pero me sirvieron para escribir este libro, porque tomé muchas fotos, hice anotaciones, eso es hacer trabajo de campo realmente. Sí. Hice anotaciones y luego ya que tengo todo mi material, ¿verdad? Tus libros de consulta, pues así se escribe, como si fueras a hacer investigación. Bueno, tratar de hacerlo en serio, ¿no? Claro. Porque digamos, yo de este escritorio no tengo nada y todo de mis neuronitas, pues no, ¿verdad? Bueno, puede ser, hay genios, yo no lo soy. Entonces me sirvió muchísimo. Y tan es así que fíjense, uno de los presentadores de este libro, un especialista en semiótica y un montón, un español, por cierto, me hizo el favor de presentármelo también aquí en la ciudad de Chihuahua, llegó a esa conclusión, que eran imágenes. Y yo nunca le dije, pues sí, es que está basado en imágenes. Ustedes van a ver ahí mis fotos, ahí tengo mis fotos, por cierto. Entonces, pero resulta que después perdí la chamba y en mi desesperación, me divorcié, perdí la chamba, andaba sin lana, y en mi desesperación dije, pues, me hice una prima que vive en Phoenix, vente prima, vente acá, y ahí voy yo. Y sí tenía visa, afortunadamente, pero claro que no conseguí trabajo. Me fui en invierno, ya una mujer no jovencita, pues no, les dan trabajo así temporal a los estudiantes que están de vacaciones. Entonces sentí el fracaso, la necesidad de trabajar, como sienten los migrantes. Claro, yo no estaba tan pobre, ¿verdad? Y el fracaso de no conseguir, pero hice anotaciones, fue trabajo de campo. No a propósito, pero así resultó. Y entonces, pues ya en la lucha de la sobrevivencia, abandoné el texto. Pero cuando se vienen las oleadas de migración así a nivel mundial muy fuerte, pero ya cuánto hace de eso, ¿no? Pues que yo estoy muy ruquita. Dije, no, pues esto lo tengo que terminar. Entonces fue retomarlo, releerlo, introyectarlo todo, volver casi a empezar, ya tenía toda esa base. O sea que este es un hijito que tardó bien 20 años en ser parido. Casi 20 años, no tanto, pero sí. Y les digo, todo libro tiene una historia. Para mí todo libro tiene una historia. No sé, así, ay, qué fácil. Se me ocurre, un poemita. Y, bueno, tal vez, pero mis respetos a quien puede hacerlo así. Pues tiene mucha historia, entonces. Sí, demasiado. Definitivamente. De hecho, pues, bueno, ya se nos está por terminar el tiempo. Hay demasiado de qué hablar. Vamos a tener que invitarla después a algún otro. Este podría ser un episodio como 1 hora, más o menos. Sí, no, pues o más. Gracias. Bueno, para finalizar, ¿le gustaría leernos un fragmento de su libro, por favor? Miren, les voy a leer un poema, tal vez de elegía. Los últimos, y les voy a decir, estos son inéditos, porque de estas veces, pues como sigue el fenómeno, ¿Quiere que le...? Sí, por favor. A ver. Sigue el fenómeno terrible. Sí, claro. El que guste. Permíteme. Sí. Estos los escribí para el 8 de marzo, que me invitaron a una manifestación en la Plaza de Armas, en la Cruz de Clavos. Sí. Entonces iban a recordar a Maricela Escobedo y a Miroslava. Y bueno, pues lo estoy haciendo público ahorita. Adelante. Este es a Maricela Escobedo.
De nada sirvieron los poemas, de nada los litigios del alma con los caciques sociales, a cuestas, con el martirio de su hija, su Kolyolchowski de faldas de serpientes, la niña desmembrada y vencida como diosa, desde su alta noche la iluminó el horror. Y fueron largos los días y las noches del delirio, para que abriera brecha con la hoz de la rabia digna, la que trastoca el duelo por la lucha, para dejar caminos abiertos en esta selva de cautiverios y oscuridades infernales. En este lugar de la catástrofe, o sea, donde está la cruz de clavos, a las puertas cerradas del palacio, en su interior, murió fusilado el padre de la patria. Con las puertas cerradas también, pero en la calle, una madre, una enfermera llamada Marisela, exhaló su último aliento con un grito. Frente a la ruina del templo de la ley, donde el silencio ominoso entreteje los vuelos de las palomas carroñeras, y sus gritos desgarraron las entrañas de la noche, y se cumplió ante esta puerta de ignominia su profecía de inmolación y dignidad. Y quedó traspapelado el crimen de la hija y su nonato en el concierto de 3 jueces, que en su banalidad jurista asesinaron para quedar en el túmulo oprobioso de las mujeres irredentas aquí, donde la estupidez perversa eleva entre las grietas su tufo maniqueo. Mas la verdad que hoy nos da en la cara con los vientos de marzo tiene la certidumbre de la memoria en la autocrítica, nos golpea a rajatabla para aceptar que estaba sola, que la dejamos sola. A Miroslava. Tiempos son estos de entenderte, Miroslava, de leerte entendiendo que no estabas lejana de estos días en que la guerra ronda el círculo siniestro del embuste, la omnipresente mentira que cunde en la convexidad de las pantallas y que revela, no obstante, que hay más horror en el silencio que atesoran los señores de la guerra, los que con 8 balas pretendieron callar a la heroína de la palabra que rescató a la verdad de sus secuestradores. Tiempos son estos, Miroslava, para saber que sobreviviste a costa de la vida, para entender que la verdad no se asesina. Si hay tiempo para uno de estos. Sí, claro. A ver, ¿cuál tengo aquí por algo separado? Si quiere, le tengo la hoja. Bueno, este lo traigo a cuento, puede ser este, porque fue justamente, lo escribí, estaba en el proceso de escribir este libro en una de sus fases. Fue el día en que murió Mario Benedetti. Entonces digo, pues no se puede disociar cuando estás en proceso creativo, lo asocias todo con el todo. Hoy domingo 17 de mayo, en esta parte es donde ya va el migrante en Ciudad Juárez, va caminando para buscar cruzar. Melancolía es rebozo donde el acaso cuelga en su gerundio, en su vaina adormecido, en su segunda placenta de poliéster azul celeste acurrucado, en un azul distancia, azul abismo, azul, azul de vacío inexistente. Adherido a un sueño de éter que el sudor de la madre ha oxigenado, el niño oscuro, el frijolito, germina como en un vaso vitrio entre algodones. Viajero del humo sagrado del copal al smog citadino, en el crudo ritual de la existencia, cruza como un experimento por la avenida de la raza. Este domingo, cuando tras su íntima ventana de cristal, Mario Benedetti versifica su mayor certidumbre, ¿acaso camina en el poema de unos menudos pasos marginales en la frontera norte de América Latina, al ritmo entrecortado de una indígena que carga como ofrenda en una corona de calor primaveral
arqueando su cintura, el cempasúchil de las identidades, este dolor lumbar interminable. Muchísimas gracias, Micaela. Gracias por compartirnos estos temas y gracias por tratar estos temas también. No, pues a ustedes por invitarnos, a ustedes los felicito, los agradecimos, somos los creadores. Ay, que necesitamos espacios. Sí, claro que estamos olvidados, la verdad, y no es por llorar, pero así es. No, sí es cierto. De hecho, parte de este proyecto y de este episodio que estamos grabando justo aquí es eso, o sea, sacar a la luz lo que debe salir a la luz, que es justamente nuestros artistas. Y rescatarlo, y pues sobre todo en Chihuahua, que hemos descubierto que hay muchísimos artistas, que hay muchísima cultura, y lo único que necesita es darles un lugar. Creadores, digo yo, hay hasta debajo de las piedras. Los promotores y promotoras tienen mucho trabajo. Tenemos, porque me incluyo, sí, aunque ya ahorita no trabajo. como promotora. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias. Un gusto conocerlos. Igualmente, y pues ya sabe, luego vamos a tener que hacer una segunda parte. Pues encantada. Segunda, tercera, cuarta, las un que honor, sean. Ya saben, a sus órdenes. Y muchas gracias. Y también pues muchísimas gracias a nuestra audiencia por haber estado aquí con nosotros. Y recuerden que aquí también tienen su espacio y pueden encontrar más de nuestro contenido en las redes sociales de la Facultad de Filosofía y Letras, tanto en Facebook como en YouTube. Así es. Entonces ahí tenemos también, vamos a seguir subiendo episodios para que los revisen y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. El libro de arena.